Bueno, hermanos, vamos entonces a continuar con nuestro estudio de Romanos 9 al 16 y llegamos al capítulo 14. Y vamos a estar hablando acerca de nuestro servicio a los débiles, a los hermanos débiles en la fe, ¿cierto? Cómo hemos de relacionarnos con nuestros hermanos débiles. Bien importante eso, porque en nuestras iglesias podemos llegar a ofender a las personas no por no tratarlas bien, correctamente, ¿cierto? Como Cristo nos trata a nosotros. Y debemos de realmente hablar con las personas y tratar de restaurar a los débiles, tratar de guiarlos y todo esto, pero debemos de hacerlo de una manera bíblica, y es bien importante que nosotros podamos hacer eso, ¿verdad? Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender este capítulo que es bien interesante en cuanto a la vida práctica del cristiano, ¿verdad? Dentro de nuestras congregaciones. Padre Celestial, gracias por este día, por todo lo que tú nos has dado, Señor, la bendición de este día y que podemos nosotros estudiar tu palabra para que de la manera como tú nos tratas a nosotros, Señor, nosotros podamos demás. Ayúdanos, Padre, a permanecer en la vid para llevar frutos, Señor, y tener realmente el tacto que tú has tenido con nosotros y poder reflejarlo a los demás. Que a través de nuestra vida la gente pueda ver la mano de Dios, Señor. La mano compasiva, amorosa, pero también la mano justa de Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, nuestro servicio a los débiles. Allí en sus bosquejos atrás, estamos viendo entonces la vida cristiana. Vimos el capítulo 12 al capítulo 16. Vida cristiana. Y vimos sirviendo a la iglesia, ¿cierto? Y vimos que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo delante de Dios, porque nuestro culto racional es lo lógico que todo cristiano debe hacer, ¿cierto? Porque es un sacrificio vivo, debe considerarse como una persona que está viva entre los muertos. Tenemos la resurrección espiritual del momento que pusimos nuestra fe en la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, de ahora en adelante debemos de conocer a Cristo, como dice Pablo, en el poder de su resurrección. Entonces, eso nos va a nosotros personalmente en nuestra comunión con Dios, presentándonos a Él, va a hacer que podamos servir ¿a quién? A la iglesia. Y todo eso, entonces lo que yo soy verticalmente con el Señor en mi comunión, lo va a reflejar horizontalmente en mi servicio, ¿cierto? A mayor comunión con Dios, más notable se va a ver mi servicio delante de los hombres. Y vimos el servicio en la iglesia y vimos Romanos 12 del 1 al 21. Vimos sirviendo la sociedad, Romanos 13 del 1 al 14. Romanos 13 del 1 al 14. Vimos cómo sujetarnos a autoridades y que toda autoridad es establecida por Dios, ¿cierto? Y que ellos no están para infundir temor, sino para hacer justicia. No llevan en vano que la espada. Y ahora vamos a ver sirviendo la debilidad. Romanos capítulo 14, ¿cierto? Y son del versículo 1 al 23. Y entonces es la parte que me toca a mí. Vamos entonces a ver Romanos 14, del 1 al 23. La justicia de Dios y nuestro servicio a los débiles en la fe, los recién creyentes o también personas que no han crecido espiritualmente en nuestra iglesia y todavía tienen cierta inmadurez. ¿Cómo hemos de tratar con ellos? Romanos 14, del 1 al 4, tenemos aquí los primeros 4 versículos y nos dice: recibid al débil en la fe, ¿cierto? Ahora, esto viene desde un contexto, ¿cierto? Y el contexto está entonces en cómo debemos de andar cada día. Con Juan terminamos el capítulo 13 diciendo en el versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y una vez Pablo exhorta allí, dice, recibid al débil en la fe. Lo que quiere decir que si nosotros andamos de noche, ¿cierto? Como aquellos que están en la noche, que están en la oscuridad, como el mundo inconverso, no vamos a tener tacto para recibir al débil en la fe. Entonces es bien interesante eso.
el no tener tacto en recibir al débil en la fe, el no tener misericordia por aquellos que son débiles en la fe, demuestra claramente cómo nosotros estamos ¿qué? Andando, ¿cierto? Entonces, bien importante, y dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Usualmente los que son contenciosos son aquellos hermanos que no están dando como de día, sino como de noche. ¿Sí? Es muy claro, hermano, ¿cierto? Lo que sale de nuestra boca es lo que abunda en nuestro corazón. Y entonces eso es lo que dice la palabra de Dios. Y dice allí, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres o verduras, pues. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha ¿qué? Recibido, sin importar su condición. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar ¿qué? Firme. Entonces vemos en Romanos 14, del 1 al 4, que Dios nos hace responsables de servir a los débiles, aquellos que andan en la luz y que no proveen para los deseos de la carne, aquellos que continuamente se consideran muertos al pecado y vivos para con Dios en Cristo Jesús. Esos son aquellos que entonces van a tener el ánimo para servir a otros. ¿Por qué? Porque Cristo les está sirviendo a ellos constantemente y ellos están teniendo comunión con Él, ¿cierto? Y estuvimos estudiando antes que acuérdense, hermano, que nuestras relaciones producen convicciones, nuestras convicciones producen ¿qué? Creencia o fe, y nuestra fe se va a reflejar en comportamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros nos relacionamos con los hijos del día y nos relacionamos con Jesucristo, que Él es luz, como dice Primera de Juan, ¿cierto? Y no hay tinieblas en Él, vamos a andar en la verdad. Y la palabra de Dios nos limpia de toda iniquidad, porque el creyente que camina según la luz es un creyente sensible cuando él nota que no está caminando bien con el Señor. Cuando hay pecado en él, inmediatamente lo confiesa. ¿Por qué? Porque camina en la luz, ¿cierto? Entonces es bien interesante eso. Dios nos hace responsables de servir a los débiles, Romanos 14, 1a, y nos dice allí, recibir al débil en la fe. ¿Cómo debemos relacionarnos con un creyente que es débil en la fe? Pablo empezó con un simple mandato, recibid al débil en la fe, ¿cierto? ¿Cómo debemos recibir al débil en la fe? Debemos de recibirle como Cristo nos recibió. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿sí? No debemos menospreciar o excluir a un hermano creyente de nuestro círculo de comunión debido a su falta de madurez espiritual. Más bien debemos aceptar cada creyente como está espiritualmente, ¿sí? La iglesia en Roma, habían hermanos que eran débiles, habían hermanos que venían bajo un contexto en donde no comían o comían más bien carne sacrificada a los ídolos, y entran al contexto de ser nuevos creyentes y se encuentran también con algunos hermanos que eran judíos convertidos a Cristo y se incorporaron dentro de la iglesia romana, y entonces había disensión allí porque ellos sí se abstenían todavía de carne, y entonces ¿cómo iban a resolver ese conflicto allí? Entonces no debemos menospreciar o excluir a un hermano creyente de nuestro círculo de comunión debido a su falta de madurez espiritual. Más bien debemos aceptar cada creyente como está espiritualmente y partir de allí a tratar de llevarlo hacia la madurez espiritual. Por eso Pablo dijo que en el principio le decía a los romanos que no se avergonzaba del evangelio porque era para todos, ¿cierto? Para judío primeramente, pero también para el griego, ¿verdad? Entonces muestra claramente que también había una influencia griega en la iglesia romana. La palabra recibid, proslamano, incluye invitar para la comida y comunión, apertura para tener amistad, demostrar hospitalidad o recibir
a uno mismo. Recibir significa disfrutar de la unidad con otros creyentes, ¿cierto? Es como el Señor Jesucristo, Él tuvo comunión con los suyos, ¿cierto? Recibir. Una cosa que tenían los judíos es que hay veces recibían a personas en sus casas y hacían comida, ¿verdad? Y la iglesia en el día de Pentecostés comían juntos y compartían el pan, el vino y hacían la comunión y decían que perseveraran en la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Pues bien, las iglesias eran en la casa en ese tiempo. Entonces, recibir significa disfrutar de la unidad con otros creyentes, sin importar la condición social, sin importar la condición jerárquica en la sociedad, si era clase alta o clase media o clase baja, sin importar tampoco la condición del trasfondo de dónde venía cada uno, ¿verdad? Algunos venían quizás del fariseísmo, en donde la vida se veía como más limpia, y el otro venía de un estilo de vida de lujuria, laxivias, como dice aquí la palabra de Dios, que esa era como vivía la gente que andaba de noche, ¿verdad? Entonces, había una manera que todos debían de disfrutar de la unidad unos con otros en el Señor, recibir, así como Cristo nos recibió, hermanos. Era bien importante esa cosa, tan importante que ellos celebraban una fiesta que llaman la fiesta del amor, ¿cierto? Que era una reunión que usualmente, por ejemplo, en la iglesia de Corintio, ellos reunían a los más pobres y antes de compartir la cena del Señor, traían banquetes y todo y le daban a los más pobres, le daban comida y que comieran primero y todo eso, y también les daban bebida para que pudieran comer, ¿cierto? Pero entonces, esa era la iglesia del primer siglo, la iglesia que realmente recibía, ¿verdad? Pero a medida que pasó el tiempo, en la iglesia de Roma comenzaron a haber conflictos. También en la de Corinto se presentan dichos conflictos más graves todavía. En Romanos 14:1b nos dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. No para contender sobre opiniones. No solo debemos aceptar a todos los creyentes débiles, sino que debemos hacerlo con motivos puros, ¿cierto? Para no contender sobre opiniones. Sí. Porque el creyente débil usualmente entra y está evaluando la manera como vive la iglesia o la manera como los hermanos se interactúan o cómo viven desde el punto de vista, un punto de referencia carnal. ¿Por qué? Porque el punto de referencia que él tiene es más de la vida antes de Cristo que la nueva vida en Cristo, porque apenas es un recién bebé en Cristo. ¿Y qué pasa con eso? Entonces quizás algunas cosas les va a ofender a él porque él dice, oye, yo no practico eso, ¿cierto? O va a querer imponer su estilo de vida sobre los demás. En este caso, si ya es un creyente que lleva tiempo también y es carnal, no porque es bebé espiritual, sino porque en realidad lleva mucho tiempo y no ha querido crecer en la palabra de Dios, su estilo de vida quizás continúa, el estilo de vida de antes quiere traerlo adentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para nosotros servir a esta debilidad, a los débiles? Entonces, debemos de hacerlo con motivos puros, pero no para contender sobre opiniones. Nos equivocamos si traemos a alguien a nuestro círculo de amistad de una manera condescendiente o arrogante, ¿cierto? No vamos a ponerlo en el banquillo o hacer un hazmerreír o burlarnos de él. No es que todos nosotros vinimos ignorantes a Cristo, de una vida de ignorancia, ¿sí? El mismo Pablo dice, y lo hice, pero lo hice por ignorancia, ¿verdad? Y estamos hablando de una persona que sabía mucho intelectualmente, ¿cierto? Creció en la cátedra de Gamaliel y todo eso, pero él reconocía que muchas de las cosas que él hizo las hizo por ignorancia. Nos equivocamos igualmente al incluirlos para poder discutir con ellos, ¿cierto? Hay una tentación que se vuelva una discusión la cosa y que no salga para ningún lado, ¿cierto? Pero yo hago esto así porque así crecí con mis padres. O no, esto lo hago así porque así es que yo vengo de otra iglesia, que así se hace allá y por qué no lo hacen aquí así, ¿no? Entonces comienzan a haber discusiones. En Romanos 14, del 2 al 3, nos dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come,
porque Dios le ha recibido. Un gran desacuerdo parecía dividir a los creyentes fuertes o maduros y a los débiles en Roma: la comida. ¿Verdad? La comida. Y no crea que hasta el día de hoy también se ve eso. Veamos lo que dice allí 1 Corintios 10 del 30 al 33. Y mire lo que dice, interesante, ¿verdad? Es bien interesante lo que dice allí. Dice: y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquellos de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y le dijo a los corintios. ¿Por qué? Porque había una mezcla allí. Habían judíos, había gente que eran gentiles y había en la iglesia de Dios. O sea, había gente que tenía inconversa, que venía y visitaba las eclesías, las reuniones de los creyentes. Habían judíos también que venían a tratar de meter sus creencias judaizantes dentro de la iglesia, y estaba en la iglesia de Dios, que también ellos podían ser tropiezo a otros creyentes, ¿cierto? Nosotros podemos ser tropiezos de la manera como tratamos a un hermano débil. Podemos ser tropiezos para los que están afuera también, ¿cierto? Porque si nosotros no nos amamos entre nosotros mismos, ¿por qué van a creer ellos que Cristo es amor? Entonces es interesante que la gente evalúa de la manera como resolvamos ciertos conflictos dentro de las congregaciones. Romanos 14:2 nos dice: porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres o verduras. Los antecedentes, la mayoría de la carne en el tiempo de Pablo provenía de animales que habían sido sacrificados a dioses falsos. Algunos creyentes pensaban que esa carne estaba contaminada, pero otros no, ¿cierto? Por lo menos algunos sacrificaban y algunos comían carne con sangre y otros no, ¿verdad? Entonces había esa situación, como hoy en día, por decirlo así, que comamos chorizo o cosas que son, ¿cómo? Moronga, ¿le dicen ustedes? Moronga y morcilla, ¿cierto? O no se come morcilla, ¿verdad? Entonces se puede llegar a un conflicto con eso, ¿cierto? Veamos lo que dice 1 Corintios 8. 1 Corintios 8, vamos allí. 1 Corintios 8, del 1 al 13, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. O sea, la manera como uno trata a las personas muestra nuestro conocimiento por Dios. De la manera como tú amas al hermano débil, y a pesar de que tú conozcas alguna escritura siendo maduro, de la manera como tú trates con el débil, demuestra el amor de Dios en tu vida. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Esa es la convicción ¿de quién? Del creyente maduro. Y dice así: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Así era donde estaban ellos localizados, en lugares en donde había mucha idolatría. Dice: para nosotros, sin embargo, ¿para quién? Para los creyentes maduros, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Lo primero que debemos de entender es que en un nuevo creyente, así como cuando nosotros fuimos nuevo creyente, no había este conocimiento. Tenemos que partir como punto de referencia qué clase de conocimiento tiene aquel persona que es nuevo creyente, o aquel creyente carnal que lleva mucho tiempo en la iglesia pero que no ha crecido espiritualmente. Dice: porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificando a ídolos. O sea que había unos que todavía no habían soltado su creencia, ¿verdad? Y su conciencia, siendo débil, se contamina. O sea que si se sentaban y comían carne sacrificada a los ídolos, ellos se sentían que estaban pecando, porque resulta que los maduros decían: esto es de Dios, no nos importa si eso fue sacrificado a los ídolos, si lo compramos así. Eso, cuestión de conciencia, no nos interesa. Todos los alimentos han sido ya santificados por Dios.
Pero para el débil que no tiene tal conocimiento, para él es pecado eso. Entonces, los corintios estaban pecando. Los que eran maduros estaban pecando, tomando su libertad en Cristo, que es cierta. Todos los alimentos los ha limpiado Dios. ¿Para qué? Para obligar a los más débiles a que pecaran, porque en su conciencia no entienden tal conocimiento y para ellos están pecando. Entonces, dice, pero en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, es el pensamiento del maduro. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra, que tiene el maduro, no venga a ser tropezadero, ¿para qué? Para los débiles. Si yo quiero alcanzar a un adventista que se abstiene de carne, ¿verdad? Y lo invito a mi casa y todo, yo creo que no es pertinente que usted levante un muro para que no escuche el evangelio o tropiezo, que usted prepare un puerco para ese día, ¿verdad? Un choncho. No es pertinente, hermano. No es pertinente. Primero que crean el evangelio y luego poco a poco se le va enseñando la palabra, ¿verdad? Dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Sí. ¿Cuántas veces utilizamos la libertad nuestra para hacer tropiezo a los débiles? ¿Cierto? Y nos olvidamos y no tenemos misericordia o compasión y nos olvidamos de dónde nos sacó el Señor y nos olvidamos cómo otros tuvieron paciencia con nosotros y nos enseñaron qué era lo bueno y qué era lo malo con la palabra de Dios poco a poco. Y ahora estamos, mejor dicho, imponiéndole a un nuevo creyente cosas que él todavía no es capaz de entender. ¿Por qué? Porque su mente todavía es de bebé espiritual. Dice, porque si algunos te ve a ti, versículo 10 de Romanos 8, dice, porque si alguno ve a ti que tiene conocimiento, o sea, te tiene por maestro, por decir así, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Dice, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Sí? Usted se sienta y tiene un asado de todo, pollo, choncho, todo eso, y se sienta allí y el débil se sienta para él. Él se acuerda inmediatamente cuando tenían la estatua allí y traían todos los alimentos, ¿cierto? Pero nosotros no, tenemos la cosa allí, pero entonces no vamos a utilizar este tipo de cosas para ofender al hermano. No es tiempo de ofender al hermano, es tiempo de enseñarle a él que nosotros nos abstenemos de nuestras libertades para el beneficio de los demás, ¿cierto? Y poco a poco él va creciendo. Cuando tenga capacidad de digerir tal conocimiento, entonces él lo va a entender, ¿verdad? Pero no imponer inmediatamente nosotros, ¡pum!, ¿cierto? Las cosas nuestras libertades, porque para él no son buenas o pertinentes en el momento. Es interesante, hermano, que hay iglesias que son así, ¿no? Y si el hermano no cuadra de una, guste o no le guste, para afuera, ¿no? Y así no es la manera como Cristo nos ha tratado a nosotros. Así fue como los discípulos le decían los fariseos y decía, pero ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? ¿Cierto? Si ve, pero el Señor estaba con ellos, ¿no? Entonces si ve, se estaban fijando en una cosa y para ellos era más importante lo ritual que la comunión con el Señor. Entonces tenemos que tener cuidado con todo este tipo de cosas. Mire lo que dice también capítulo 10, por favor, capítulo 10 de la Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 10 del 19 al 22. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipe con los ¿qué? Con los demonios. Y luego dice allí, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y luego le dice aquí, o provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él.
¿cierto? Entonces, esta es otra manera que no debemos de hacer. En la primera manera es que nosotros estamos invitando a la persona a nuestra casa, estamos nosotros utilizando nuestra libertad, no estamos pecando. Otra cosa es que yo vaya a participar de los eventos idolátricos en la casa de aquellos que están practicando idolatría, como eso, ¿no? Y yo también lo hago. Ahí yo estoy pecando. Ahí no estoy utilizando mi libertad, sino mi libertinaje, ¿verdad? Eso ya es diferente, hermano. Cristo no nos llamó a libertinaje, nos llamó a caminar en libertad por medio de la gracia de Cristo. Entonces es interesante eso. ¿Qué comunión tienen los ídolos con Dios, verdad? O Belial, la adoración de Belial con Dios, no hay ninguna. En aquellos días un creyente que crecía en su conocimiento del Señor obtenía la suficiente fe o comprensión bíblica para comer dicha carne y vegetales con una conciencia limpia. Otro creyente con una fe más débil, menos madura, podía ser capaz de comer solo vegetales con una conciencia limpia. ¿Sí? Le vas a testificar a un que tiene interés y tiene preguntas, un adventista, un testigo de Jehová o algo así, alguno que se abstiene de carne, hombre, sea sabio y cocine unos vegetales bien sabrosos, ¿verdad? No coloque ese asunto en este momento, no es lo que él necesita el evangelio de Cristo. Amén. Otro creyente con una fe más débil, entonces menos madura, podía ser capaz de comer solo vegetales con una conciencia limpia. ¿Se acuerda cuando la palabra de Dios dice que nosotros debemos de derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios? Sí. Bueno, pero hay veces nosotros mismos levantamos el argumento. ¿Sí me entiende lo que estoy hablando aquí? Si yo traigo un adventista, una persona que le ofende la carne y todo eso, yo ya estoy levantando un argumento. Yo eso mismo estoy sirviendo de tropiezo, estoy levantando un argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, porque el hermano quizá no me va a escuchar. ¿Cierto? Realmente para derribar todo argumento, entonces más bien póngale un plato de puros vegetales y ahí tiene entonces cómo llevarle el evangelio. Romanos 14:3, ¿qué nos dice la palabra? Dice así: el que come no menosprecia al que no come. Dos reacciones sobre el comer. El creyente más maduro, el que come carne, en este caso, no debía considerar el vegetariano con desprecio, con orgullo o un espíritu condescendiente. El creyente más débil, el vegetariano, en este caso, no debía emitir un juicio sobre el que come carne, ser crítico o tener un espíritu de condena, ¿cierto? Pero déjeme decir una cosa, ambas actitudes están erradas, pero usualmente el débil, no debemos de esperar madurez ¿en quién? Debemos esperar madurez en el maduro, no en el débil, ¿cierto? Al que más se le da, dice el Señor, más se le requiere, ¿cierto? Entonces, el maduro es el que debe abstenerse de todas cosas si quiere ganar al hermano débil en la fe o quiere ayudar que crezca espiritualmente, o si es un incrédulo para alcanzarlo para Cristo. La actitud es importante. La actitud refleja nuestra comunión con Dios. Si la soberbia del creyente más fuerte, ni la soberbia del creyente más fuerte, ni el espíritu sentencioso del creyente más débil es aceptable ante Dios, ¿cierto? Ahora, también hay débiles que le gusta levantar argumento y no quieren atender y no quieren escuchar y lo que quieren es debatir y tratar de meter su creencia, ¿verdad? Y obviamente, pues eso viene a ser difícil. Pero usualmente debemos de esperar más de la madurez del maduro que la debilidad del creyente, recién creyente, ¿verdad? O el creyente que ignora mucho la palabra de Dios. Romanos 14:3b dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Porque Dios le ha recibido. Nuevamente el evangelio. Cristo nos recibió en esa cruz tal cual como nosotros éramos. De igual manera debemos recibir a los más débiles. ¿Por qué debemos de aceptar y no despreciar a otros creyentes entonces? Número 1, Romanos 14:3b, todos los creyentes son iguales.
porque Dios nos ha aceptado a nosotros como un grupo entero. Somos uno en Cristo. Gálatas 3:28, por favor. Gálatas 3:28. Se requirió se requirió el mismo derramamiento de sangre para toda clase de pecadores y para toda clase de pecados, hermanos, ¿cierto? No hay distinción. Gálatas 3:28. Nos dice la palabra de Dios allí, así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno que en Cristo Jesús. Entonces muestra muy claramente que en cuanto a la justificación no hay distinción. Dios no hace acepción de personas. Él murió por todos para ofrecer la salvación por gracia en la muerte por nuestros pecados y resurrección de Cristo a todo el mundo, ¿cierto? Romanos 14:4 nos dice la palabra de Dios así: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Y dice allí: pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. No tenemos la jurisdicción o la autoridad para juzgar al siervo, griego o iketen, el servicio doméstico servil o sirviente de la casa de otro, ¿cierto? Hermano, Él está en pie por el mismo Señor que te salvó a ti. Sí, el Señor Jesucristo. ¿Y quién soy yo para juzgarle a Él en ese momento? Es interesante que nosotros miremos eso. Hay iglesias en donde las personas entran, estamos hablando o personas incrédulas o personas nuevas creyentes, que quizás tienen algunas cosas que necesitan ser corregidas, ¿verdad? Pero no más entrando y viendo cómo las otras personas le reciben, dicen después: yo a esta iglesia no vuelvo, ¿verdad? ¿Por qué? No se ve el amor de Cristo, no se ve realmente que de tal manera amó Dios al mundo en nosotros, ¿verdad? Solo Dios tiene el derecho de juzgar su propio criado. Solo el amo puede decidir si su siervo de casa trabaja bien o mal, si es trabajador o perezoso. Solo Dios tiene la habilidad de hacer buenos siervos de todos los creyentes. Y Él ha prometido aquí que todos ellos finalmente estarán, ¿qué? Firmes, firmes. Acordémonos que el Señor es el que da el crecimiento. El crecimiento lo da Dios, no solamente numérico, sino crecimiento espiritual, ¿sí? Por eso eran niños espirituales en la iglesia de Corinto, porque estaban fundados sobre filosofías humanas. En vez de edificar sobre Cristo, estaban edificando sobre Apolos, sobre Pedro y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces está mal, hermanos. ¿Por qué? Cada uno tiene que mirar cómo sobreedifica. ¿Cómo estás sobreedificando tu vida tú? ¿Estás sobreedificando sobre el fundamento que es Cristo? ¿Sobre la sabiduría de Dios o sobre la sabiduría de los hombres? Porque sabe, esa influencia que estaba en Corinto, esa influencia que también estaba en Roma, la hay hoy en día. Es la influencia del conocimiento, del PhD, de los grados, ¿verdad? Ahí viene, él tiene un doctorado en teología. Ese hombre lo que diga es palabra de Dios. Y ni siquiera miramos lo que dice, si lo saca la Biblia o no. ¿Sí? Y esos son los grandes predicadores, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso. Entonces dice aquí: aunque seamos maduros o débiles, es bueno de vez en cuando recordar que todos somos solo humildes siervos. En la cruz todo el mundo fue nivelado, ¿verdad? Todos fuimos declarados pecadores, pero a la vez todos fuimos juzgados en Él. Él cargó el juicio tuyo y por eso ahora somos libres de la ira de Dios, ¿verdad? Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. El juicio del creyente ya pasó y fue Cristo quien absorbió la condena. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Ya murió y resucitó. Romanos 14, del 5 al 9. La motivación bíblica en el servicio a los demás. La motivación bíblica del creyente. Romanos 14:5 nos dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Sí? Algunos venían del contexto en donde en el templo
algunos gentiles en donde se hacían semejantes abominaciones, ¿verdad? Y eso era un constante ofrecimiento de alimentos sacrificados a los ídolos, y también venía en ese contexto que dice él, de los que andaban de la noche. ¿Andaban en qué? En borracheras, glotonería. Eso era parte de la adoración a sus dioses, ¿cierto? En lujurias, lascivias, orgías, todo eso. Contiendas, envidias. Entonces era el contexto que alguno de esos débiles venía. Pero también había otro contexto, que era otro contexto que venían algunos judíos que se habían convertido a Cristo, en los cuales venían una vida de legalismo. Entonces todos los creyentes deben tener sus propias convicciones personales basadas ahora en la Biblia, ¿cierto? Que determinen sus acciones. Pero de aquí a que cada uno sea entendiendo y renovando su entendimiento de acuerdo al contexto, lo que yo no soy personalmente en mi comunión con Dios, no lo voy a hacer con los demás. Si yo me presento como un sacrificio vivo delante de Dios, que es nuestro culto racional, no me voy a conformar a los patrones de este mundo, ¿cierto? Sino que voy a renovar ¿qué? Los pensamientos, ¿cierto? Y voy a renovar nuestro entendimiento. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Entonces, por eso, cada creyente debe tener sus propias convicciones, pero basadas ¿qué? En la palabra de Dios. Y hasta que todos lleguemos a ese conocimiento, algunos van a crecer más que otros, ¿verdad? Y tenemos que lidiar con los débiles. Algunos van más despacio. Puede ser por inmadurez, puede ser también porque unos quieren nomás de a poquito que se les dé, porque son perezosos en crecer espiritualmente. Otros son más rápidos, hermano, pero debemos realmente tener paciencia con todos. Romanos 14, 6a, ¿qué nos dice la palabra de Dios? El que hace caso del día lo hace para el Señor. Todos los creyentes deben hacer lo que hacen o no hacen, por ejemplo, observar días festivos o practicar restricciones alimenticias con el fin de traer la gloria a Dios. ¿Sí? ¿Cómo creen ustedes que un judío recién convertido, qué día escogería para glorificar a Dios que todavía no ha crecido en la fe? El sábado. Para él el sábado es el sábado. Es más, los cristianos hebreos estaban todavía con un pie en el templo y en el oficio del templo, y con el otro pie en el primer día del Señor, con los hermanos en las casas, partiendo el pan y todo eso. Pero todavía habían en caso, tenían todavía su mente en los sacrificios allá, pero a la vez acá, o sea, estaban divagando entre dos pensamientos. Eran creyentes, pero todavía no entendían muy bien que Cristo pagó una vez por todas. O sea, había confusión. Entonces, ¿qué pasa? Ellos traían su día sábado, todavía lo preservaban. Entonces, bien interesante eso. Todos los creyentes deben hacer lo que lo hacen, por ejemplo, observar días festivos o practicar restricciones alimenticias con el fin de traer gloria a Dios. El judío recién creyente decía, no, pues yo doy gloria a Dios siguiéndome absteniendo de ¿qué? De alimentos como carnes y todo esto, ¿verdad? Guardando los días sábados. El que era pagano, si el hombre glorificaba a Dios todos los días, a sus dioses, todos los días, a través de todas estas obras de las tinieblas y sacrificando ídolos y comida sacrificada a los ídolos, pues entonces quería todos los días dedicárselos al Señor. Habían otros que ya habían madurado y bueno, sacaban el primer día de la semana. Entonces imaginen el conflicto que traía todo eso, ¿verdad? Ahora, ¿qué hemos de hacer en tal cosa allí, hermano? Sabemos que todo esto tiene su contestación en la Biblia, ¿verdad? Pero toma tiempo que las personas puedan asimilar este tipo de detalles. Miren lo que dice Mateo 15, del 16 al 20, ¿verdad? Y el Señor aquí está hablando acerca de las comidas. En este caso el contexto era el comer con las manos sin lavar, que no era lo que contaminaba al hombre, ¿verdad? Pero aquí podemos sacar una verdad que es lo más importante. Si lo más importante no es lo que entra en mi boca, sino lo que sale de mi corazón. Eso es lo que el Señor anda buscando, ¿cierto? Para el judío era lo que entraba a la boca, lo que realmente lo hacía él limpio e impuro. Pero para el creyente ya todos los alimentos han sido purificados por Dios. Y entonces lo que entra en su boca no es lo que contamina al hombre realmente, sino lo que sale de ella, ¿verdad? Y mire lo que dice el Señor en Mateo 15, de 16 al 20. Jesús dijo, Mateo 15, 16 al 20,
también vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? O sea, bien específico, Señor, ¿verdad? Literal. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces aquí vemos muy claramente que el Señor mira hacia el corazón de las personas, ¿sí? Y cuando las personas son contenciosas, están mostrando muy claramente, hablando dentro del contexto cristiano, los creyentes están demostrando que su comunión están dando según las tinieblas y no según la luz de Cristo. Ahora, es interesante que si el Señor dijo que lo más importante es lo que está dentro, entonces no es lo que entra en la boca lo que es importante. Mas, sin embargo, por la debilidad de algunos, debemos nosotros más maduros absteniendo de ciertos alimentos cuando tenemos a ellos invitados acá, ¿verdad? Con nosotros. ¿Por qué? Para nosotros no es, el reino de Dios no son comidas o alimentos, ¿verdad? Sino paz. Y como dice en la palabra de Dios, prácticamente es paz. El Señor quiere es que nosotros tengamos paz en nuestro corazón. Ahora, mire lo que dice aquí. Colosenses 2, del 16 al 17. Era interesante que las personas tienen que aprender poco a poco que mientras Cristo no había venido en persona, el templo y inicialmente el tabernáculo y luego el templo, todo esto era sombra de lo que había de venir, ¿cierto? Había una ley moral, una ley ceremonial y una ley civil o gubernamental, ¿cierto? Que gobernaba la nación de Israel. Israel, la nación de Israel. Nuevamente, Israel es una cosa, la iglesia es otra, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Algunos judíos llegaban con toda esta ley moral, ceremonial y civil y gubernamental, que apenas eran recién creyentes y todavía no tenían buen conocimiento de la palabra de Dios y trataban de imponer a las personas el día sábado. ¿Sí? Nosotros oramos el sábado, no vamos a orar otro día sino el sábado. Aún todavía hay congregaciones que no son cristianas, como los adventistas y otras personas que utilizan el día sábado como pretexto, ¿verdad? Que solamente es el sábado y que no trabajan el sábado y todo esto. Son personas que confunden la nación de Israel, Israel con la iglesia. Están errados totalmente, ¿verdad? O traen costumbres de abstenerse de alimentos, lo misma cosa. Y miren lo que dice Colosenses 2, de 16 al 17. Dice la palabra de Dios, Colosenses 2, del 16 al 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra ¿de qué? De lo que ha de venir, pero el cuerpo, la sustancia realmente es ¿quién? Es de Cristo, es de Cristo. Hermano, usted vio cuando Juan el Bautista señaló quién era el cuerpo o la sustancia de todas estas cosas que se hacían como sombra. ¿Y quién era? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ningún sacerdote levítico podía proclamar cada vez que entraba al lugar santísimo una vez al año y salir afuera, decir que el pecado quedó quitado. Solamente decía quedó cubierto por un año. Nunca se podía sentar porque él era un hombre imperfecto, era solamente la sombra de aquello que era por venir. El animal, la sangre de animales nunca podían quitar el pecado, pero la sangre de Cristo es el cumplimiento, ¿cierto? Ahora usted me dirán una cosa, el día sábado, ¿de qué parte de la ley era? ¿La moral, la ceremonial o la civil? Interesante, ¿verdad? Tenía tanto de la ceremonial como de la civil. El Señor lo colocó a la nación de Israel como un mandamiento, ¿verdad? Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios a nosotros? Marcos 2, del 27 al 28, el Señor confronta ¿a quién? Confronta a los fariseos con el día de reposo, porque ellos decían, ¿cómo es que sanan el día de reposo? ¿Cómo es que esto y lo otro, no? Entonces Marcos 2, del 27 al 28.
Nos dice Marcos 2, 27 al 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. Pero cuando entonces, es Marcos 2, 27 al 28. ¿Por qué entonces cuando Jesús llegó, los judíos y los líderes judíos como los fariseos y los saduceos, por qué entonces ellos hicieron del día de reposo como que ellos eran esclavos del día de reposo en lugar de utilizar el día de reposo para ellos, ¿verdad? Y él les dijo, ¿qué es bueno hacer en el día de reposo? ¿Lo bueno y lo malo? Y se quedaron callados, ¿verdad? Porque él sanaba el día de reposo, porque ayudaba a ciertas cosas. Dice, y si alguno ve que su asno está trancado en un... ¿Qué va a hacer? Entonces, ¿lo va a dejar ahí? ¿O lo va a ayudar porque realmente necesita ayuda? ¿Qué está bien hacer en el día de reposo? ¿Lo bueno o lo malo? Y los dejó callados. ¿Por qué? Porque obviamente el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Fue hecho para el hombre, para recordarle que un día iba a llegar alguien que realmente nos iba a entrar en el reposo. Y ese es Cristo Jesús, quien nos iba a hacer descansar de las obras. ¿Sí? De las obras. Ellos eran salvos por fe, ¿cierto? Eran salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. Miraban hacia adelante. Pero sí que les tocaba hacer muchas obras. ¿Para qué? Para representar lo que había por venir, ¿verdad? Había muchas cosas que debían de hacer, pero no era lo que hacían lo que realmente los salvaba, era la fe únicamente, ¿sí? Pero todo esto era una representación de lo que había de venir. Entonces, por eso entonces la palabra de Dios dice en Colosenses 2, 16 al 17, que todo lo cual sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, dice, ¿verdad? Mire también lo que dice la palabra de Dios allí en Hebreos, por favor. Hebreos 4. Vamos a Hebreos 4. Hebreos 4. Hebreos 4 y vamos a leerlo allí del versículo 8 al 10. Dice, porque si Josué, cuando estaban bajo la ley mosaica, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Quiénes han entrado en su reposo? Los que han creído que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Nosotros ya hemos entrado en su reposo y es un reposo eterno, ¿verdad? Y sabemos muy bien que nosotros entonces tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces, por eso la iglesia comenzó a celebrar sus reuniones el primer día de la semana, el domingo. Por lo menos Lucas 24:1. ¿Por qué? La palabra de Dios dice en Lucas 24:1 que el primer día de la semana, cuando las mujeres fueron al sepulcro, encontraron al Señor que resucitaba entre los muertos. Si el sábado nos habla de la ley, la gracia nos habla de la resurrección. El cumplimiento. ¿Cierto? El cumplimiento de la ley es ¿quién? Cristo. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad, el cumplimiento de todo esto, viene por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Miren cómo sabemos nosotros. Lucas 24:1 nos habla que el primer día de la semana fue el día de la resurrección. Juan 20:1 y Juan 20:19 nos hablan que el primer día de la semana fue la resurrección. Y mucha gente dice, ok, el primer día de la resurrección, pero no nos dice allí que en realidad era el día de congregarse. Solamente dice resurrección. ¿Dónde usted hace la conexión? Que los primeros creyentes se reunían el primer día de la semana. Bueno, vamos Hechos 27. Hechos 27. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Hechos 27. Dice, y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, ahí está reunida la congregación de los hermanos de la iglesia, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Predicaba mucho más largo que lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Amén. Primera de Corintios 16:2.
¿Qué nos dice la palabra de Dios? Primera de Corintios 16:2. Que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde según haya prosperado, hablando de la ofrenda, para que cuando yo vaya no la recojan entonces ofrendas. Quiere decir que cada uno hiciera su dávida planificada, ¿verdad? Entonces muestran que lo hacían, ¿qué? El primer día de la semana que se congregaban. Muy bien. Por lo tanto, usted puede ver en la gráfica, interesante, en Colosenses nos dice que todo esto, ¿cierto? Que nadie nos juzgue por día o por comida, porque todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es ¿qué? De Cristo. Colosenses 2, 16 al 17. Y aún empezó antes de eso, ¿se acuerda? Abel, el Señor primero los vistió de pieles, ¿quién? Adán y Eva. Ellos le enseñaron a Abel y Caín. Abel trajo mejor sacrificio que ¿quién? Que Caín, trajo lo que era, un sustituto. Y así sucesivamente se armó el tabernáculo ya bajo la ley. Y era portátil porque no habían llegado a la tierra prometida. Y luego el templo, ¿cierto? Pero luego Jesucristo, cuando dijo, destruir este templo, levantaré en 3 días, hablando de su propio cuerpo. Y dijo que ese iba a ser destruido, ¿no? Hablando de que no quedará piedra sobre piedra en el año 70. Jesucristo es el cumplimiento de todo eso. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Él dejó obsoleto tanto el oficio del templo, como también las personas que se encargaban de aquel oficio, ¿cierto? El oficio del rey, del profeta y el sacerdocio quedó ¿qué? Abolido. ¿Por qué? Él es el rey, el profeta y el sacerdote según la orden de Melquisedec. Quitó el pecado de una vez por todas. Romanos 10, del 3 al 4, ¿qué nos dice? Porque ignorando la justicia de Dios, aquellos que quieren mezclar Israel con lo que salió de Cristo, porque Israel rechazó al Mesías, la iglesia, ¿verdad? Y mezclan el templo judío y sus oficios con la iglesia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Romanos 10, del 3 al 4. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree, ¿cierto? Los judaizantes y los judíos que no creyeron, ellos establecieron su propio sistema de justicia, ¿cierto? Se quedaron con las sombras y no creyeron en la sustancia misma que señalaban aquellas sombras. Es como cuando conocí a mi esposa, ¿cierto? Nos conocimos online, ¿cierto? No le aconsejo a nadie hacer eso porque hoy en día no. Al principio cuando había ese Messenger era muy inocente, pero ahora hay cosas muy feas, ¿no? Pero fue por gracia de Dios. Nos conocimos online, ella cristiana y todo. Y la primera pregunta, ¿eres tú cristiana? Y me dice, sí. Y yo le digo, bueno, todo el mundo dice que es cristiano. Segunda pregunta, ¿por qué eres cristiana? Y ahí ya me respondió, ¿no? Porque he creído en Cristo, que Cristo murió por mis pecados y resucitó de los muertos. Y yo, qué bien. Y luego comencé a hablar con ella y me di cuenta que a ella le gustaba mucho hablar de la palabra de Dios y tenía hambre por crecer. Y yo no, pues me enamoré, pues. Y finalmente cogió ella y le pregunté ya como de 2 o 3 días de chatting, ¿no? Y entonces le digo a ella, mándeme una foto, por favor. Y en ese tiempo los escáneres, que tenía escáner, tenía más o menos modo, ¿verdad? Y yo no tenía escáner. Y ella me dice, yo le dije, ¿tienes foto? Y ella me dijo, sí, yo tengo. ¿Y tú? Y yo, sí, tengo. Y dice, ok. Entonces yo le dije, ¿por qué no me mandas una foto? Entonces me la mandó, pues, me mandó la foto. Y entonces yo la abrí y comienza de a poquito. No, ustedes saben cómo era antes, ¿no? Y yo, qué linda, hermano. Qué linda. Ella me decía, ya la recibiste. Y mi computador era bien lento porque era el computador de pobre, ¿no? Espérate, que apenas estoy viendo el cabello. Sí. Pero bien linda, ¿verdad? Imprimí la foto. Y la puse ahí en mi pieza, ¿verdad? Y entonces ella me preguntó a mí, ¿tiene foto? Y yo le dije, sí. Entonces me dije, ¿por qué no me mandas una foto? Y le digo, no tengo escáner. ¿Verdad? Entonces ella sí me vio por primera vez cuando nos vimos por primera vez, ¿verdad? Pero mire, hermano, ¿sabe qué pasó con Israel? Haga de cuenta que yo voy a encontrarme con mi esposa el primer día. Ese día me puse la mejor ropa, bien presentado, ¿verdad? Y salí en mi carro, 1 hora de distancia vivíamos en Connecticut para conocer. Y cuando llegué ahí, yo dejé la foto en el carro, hermano, porque yo vi la sustancia misma ahí, ¿verdad?
La conocía a ella, más bonita que la foto todavía, ¿verdad? Pero ¿qué le pasó a Israel? Israel se quedó con la foto, hermano. Sí. Y despreciaron ¿a quién? A Cristo. Tremendo, hermano. Romanos 14:6b nos dice la palabra de Dios. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace, ¿verdad? El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. Está diciendo, hombre, si tú eres maduro y te reúnes el primer día de la semana, está bien, lo haces para el Señor. Y el otro, si lo hace el sábado, tiene que ser el sábado exclusivamente, pues si lo hace para el Señor, déjelo. No vaya a discutir por eso, hermano, ¿cierto? No eche la debilidad del hermano que se pierda por tu libertad, ¿verdad? Ahora, todos los creyentes deben hacer lo que hacen y no hacen, por ejemplo, comer solo vegetales o carne y vegetales mientras den gracias a Dios. Sí. Si tú comes carne y todo eso y resulta que es un hermano que tú no hayas invitado, que llega, que no come carne, él no debe imponerte a ti que no comas carne. ¿Por qué? Tú no esperabas que él iba a llegar, ¿verdad? Y tú como hermano maduro ya tienes todo preparado para ti. Él no puede venir a imponer su abstinencia de carne a ti porque tú no esperabas la visita de él, ¿verdad? Ahora, si tú lo estás invitando a él y tú apostas, vamos a prepararle carne, hay que carárselo, hermano. No, porque ya le estás tendiendo trampa. Y yo he conocido hermanos así, ¿verdad? Hermanos así, o sea, para tenderle trampa. Sí, que no venga nuestra libertad y por nuestra libertad se pierda el hermano, ¿verdad? Se deje de tener comunión con los hermanos. Entonces, así no debe ser, ¿verdad? Interesante. Vamos a probar. Sí, vamos a probar. Romanos 14. 6, leámoslo todo. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ahora, en cuanto al día, hermanos, algunos allí cuando está pastoreando en la iglesia, y no, pastor, yo no estoy de acuerdo que coloquemos el árbol de Navidad, eso es pagano. Y claro, si era el Antiguo Testamento encontraba referencia, ¿verdad? Yo digo, pero hermano, eso es la nación de Israel y todo esto. Y nosotros no estamos arrodillándonos al árbol, hermano. No estamos adorando al árbol. Entonces, ¿qué pasa? Era un pequeño grupo, hermano. Y no eran recién convertidos, ya llevaban tiempo, ¿verdad? Y me dijo, y no solamente eso, pastor, eso de celebrar Navidad, eso es pagano. Entonces yo veo, aquí tengo un problema con ese hermano, pues, ¿verdad? Pero entonces yo le dije al hermano, honestamente, si para ti es pecado celebrar la Navidad en el sentido de que no darle el significado que los romanos le quisieron dar con sus dioses y todo eso, que sí tiene un trasfondo pagano, ¿verdad? No sabemos cuándo nació el Señor específicamente. Pero si no, yo prefiero más bien utilizar ese día para ganar almas para Cristo, hermano, que no hacer nada, ¿cierto? Yo pienso que mejor es celebrarlo, hermano. Ahora, si para usted es pecado, yo respeto eso, hermano. Honestamente, si se condena a usted mismo, se siente mal ahí, se siente como condenado, pues no venga, hermano, no hay ningún problema. Cuando yo le fui flexible así, se acabó la discusión del hombre. Y yo, hermano, honestamente. Y lo otro, no, pero pastor, es que no tiene por qué imponernos a nosotros. Y un momento, déjelo que el hermano, si se siente, ¿por qué le vamos a imponer a las personas algo? Dejémoslo, tranquilo. Y así se calmó la discusión. Y era una discusión que llevaba por años antes de que yo llegara y no se hablaban los unos con los otros, o sea, carnalidad, hermano, ¿cierto? Entonces así es que celebramos la Navidad, no celebramos la Navidad, que si en lugar de Halloween celebramos algo alternativo. Obviamente el Halloween, si usted quiere disfrazarse y todo eso, ya es cuestión de conciencia también, pero ya a mí no me gusta estar disfrazando a los niños ni nada de eso, ¿verdad? Pero sí se puede hacer algo alternativo para evangelizar, ¿cierto? Si ahora si una persona, no, yo no creo en eso, yo no quiero ni evangelizar ni nada de eso, yo no comparto de las obras de las tinieblas, algunos hasta le llaman a eso obras de tinieblas. Y yo, hermano, que si usted se siente mal, pues no venga, no hay problema, o sea, ¿no? Pero entonces sí, se ha convertido en la iglesia cosas así que no, hermano, para mí vamos a ganar almas para Cristo, amén. Vamos a predicar el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. No voy a dejar que las obras de las tinieblas haga callar el evangelio. Mi opinión es esa. Para mí, si las tinieblas quieren reinar por ese día,
Yo prefiero compartir el evangelio. Amén. Todos los días, hermano. Entonces, pero yo respeto si alguno no quiere venir y lo otro está bien. ¿Ven? ¿Qué vamos a hacer, no? Todos los creyentes deben vivir para el beneficio de otros. Dios nos ha dejado en la tierra con el propósito de servir a Él y a los demás. Sí, y a los demás. El problema es que por lo regular, el que dice que no quiere celebrar aquello o no quiere hacer aquello es el que menos evangeliza. ¿No han visto? Es el que menos se preocupa por las almas, el que más, por lo regular, es el que más problema pone. Estamos hablando de una persona que ya lleva tiempo en la iglesia, pero bastante tiempo, que ya debiera haber conocido todas estas cosas del Señor, ¿verdad? Por lo regular son los que menos hacen, los que más están ahí para tratar de imponer cosas, ¿no? Todos los creyentes deben vivir y morir para la gloria de Dios. Romanos 14, 7. Leamos el 14, 7 primero y el 8. Dice allí, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sí. Es todo para la gloria del Señor. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria del Señor. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, para nosotros, todos los creyentes deben vivir para el beneficio de otros, no para servir de tropiezo a otros, no para censurar y decir, bueno, si tú crees así, sabes que vete para otro lado entonces. No, si son cuestiones de, esto no es cuestión de doctrina, hermano, esto es cuestión de ¿cómo se llama? De conciencia. Entonces tenemos que aprender a discernir lo que es doctrina y lo que es de conciencia, ¿sí? Porque ya había uno que me decía también a mí, pero hermano, pastor, él nunca come carne. Yo pienso que está pecando porque el Señor dice que todos los alimentos ya Dios los santificó. Yo le digo, hermano, pero yo entiendo, yo comparto su idea que el Señor ya santificó todos los alimentos. Pero el hecho de que el hombre coma solamente vegetales y no coma carne no es pecado, hermano. Porque yo no puedo hacer de eso pecado. Y es sobre todo que Él dice que lo está haciendo para el Señor. Hay que respetarle su conciencia, hermano. Sí. Todos los creyentes deben vivir y morir para la gloria de Dios. Romanos 14, 8b nos dice allí, porque ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Tanto en la vida como en la muerte, todos los creyentes pertenecen exclusivamente al Señor. Somos posesiones del Dios creador, sus siervos, ya sea que escojamos servir a Él o no. Es una manera de pensar más allá de lo que si lo hago o no lo hago, ¿verdad? Estamos sirviendo al Señor. La motivación de Cristo en su vida y muerte. Romanos 14, 9a nos dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Sí? Cristo murió y volvió a la vida para el beneficio de otros. Toda su vida fue invertida en otros. Jesús no dejó ninguna posesión material a los demás, pero entregó toda su vida por nosotros. ¿Sí? Fue una vida que se caracterizó por servir. Qué triste que hay hermanos cristianos que vivieron una vida tan carnal que cuando mueren fueron conocidos por una vida de consumo más que una vida de inversión en las almas. Sí. Son conocidos por el carro que tuvieron, por las cuantas casas que tuvieron, ¿verdad? Y los hijos mal enseñados le dieron supuestamente de todo, pero no quieren saber nada de Dios. Es triste, hermano. Se sabía muy bien que aunque era creyente, ¿a qué se dedicó toda su vida a hacer, verdad? Interesante. Como también he visto funerales en donde el tipo era bien pobre, no dejó nada, pero sus hijos están parados en la palabra de Dios. Se da uno cuenta realmente en qué invertía el tiempo este hombre, ¿verdad? Interesante. Cristo murió y volvió a la vida para el beneficio de otros. Así también debe ser nuestra vida. Porque Cristo para esto murió y resucitó. Dice, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Cristo murió y volvió a la vida con el propósito de convertirse en el Señor de todos los seres.
si vivos o muertos. Como Señor, Él tiene el derecho de ser juez tanto de los vivos como de los muertos. Él es el juez, no nosotros, ¿verdad? Si una persona dice que está guardando el día de reposo para la gloria de Dios o está guardando el día, se abstiene de ciertos alimentos para el Señor y no cambia su manera de pensar, yo le respeto su conciencia, ¿verdad? Y si lo está haciendo para el Señor o no, o si lo está haciendo simplemente para crear problemas, ¿verdad? Y hacerlas de muy espiritual, es el Señor el quien va a juzgar en el tribunal de Cristo, si la obra de Él fue hecha en la sabiduría de Dios y para la gloria de Dios, o fue para su propia gloria, ¿verdad? Si fue para su propia gloria, ¿qué va a sufrir? Pérdida, dice la palabra de Dios. El tal es salvo como por fuego, porque somos salvos por la fe, ¿verdad? Pero si realmente ve piedras preciosas y cosas, entonces, bueno, está dando para la gloria de Dios, ¿está bien? ¿Y si lo hizo para salvación? Si lo hizo para salvación, ni siquiera llega al cielo, ¿verdad? Abrirá su ojo en llamas, así es la cosa, porque no es por obra para que nadie se gloríe, ¿verdad? Mateo 28, 18 nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él está en dominio. Apocalipsis 5, del 3 al 5 nos dice también, y ninguno ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ningún digno de abrir el libro. Hablando del libro de los sellos, el título de propiedad de la tierra. Dice, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Él es el que tiene el poder de la muerte y de la vida. Él tiene el poder, tiene las llaves del Hades, por su resurrección y ascensión. Romanos 14, del 10 al 12, que nos dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, lo que estábamos hablando. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Está hablando de los creyentes. Cada creyente va a dar cuenta de sí en el tribunal de Cristo. No confunda el tribunal de Cristo con el trono blanco. El trono blanco es para los incrédulos, en donde si la persona no creyó en Cristo, obviamente su nombre no va a aparecer en el libro de la vida y va a ser lanzado al lago de fuego. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero el tribunal de Cristo es el lugar en donde van a ser juzgadas, no nosotros, porque ya fuimos juzgados en Cristo, y salimos justificados, ¿amén? Amén. Por su muerte y resurrección, porque fuimos nuestra fe en Él. Si no, van a ser juzgadas de lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, ¿cierto? Si realmente toda esta gente se abstenía y hacía todas estas cosas para la gloria del Señor, recibirá recompensas. Si no, tendrá pérdida de recompensas. Pero el tal será salvo como por fuego, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? La salvación no dependía de lo que hiciera o no hiciera, sino de quién había creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, estos factores deben motivarnos a dejar de tener actitudes de soberbia en nuestro servicio. Romanos 14, 10a, que dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué juzgar a un hermano o hermana en Cristo? Ese es el trabajo de Dios, no el tuyo. Los motivos del por qué hace lo que hace, siempre y cuando sean cuestiones de conciencia y no de pecado. Escúcheme bien. No tenemos por qué juzgarlo. Si estás teniendo de carne, no está pecando, hermano. No es lo que entra en la boca o lo que deja de entrar, lo que contamina al hombre, es lo que sale en la boca, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para preguntar la motivación? Quizás algunos muestran como orgullo porque guardan esto, se abstienen de aquello. Bueno, si lo está haciendo por orgullo, dejémoslo. Que Él dará cuenta a Dios, va a sufrir pérdida ya en todo esto, ¿verdad? Pero si lo está haciendo para Dios, ¿qué tal que nos equivoquemos y dijimos, yo pensé que lo hacía por orgullo, ¿verdad? Y no, mira, lo hacía era para Dios. Tremendo, ¿no? Entonces, ¿crees que eres mejor que tu hermano o hermana en Cristo? Tu actitud hacia él o ella de humildad o arrogancia responde a esa pregunta, ¿cierto? ¿Expresas orgullo? ¿Expresas orgullo? ¿Te crees tú mejor que ese hermano o esa hermana en Cristo?
¿cierto? ¿Es tu actitud una actitud de humildad o arrogancia? El Señor es el que juzga verdaderamente los corazones, pero cada uno sabe cómo lo está haciendo, eso sí no hay duda. Si uno estaba haciendo algo en pura arrogancia y se da cuenta por qué no llegó nada allá al cielo, sino que sufrió pérdida, uno no va a estar diciendo, Señor, Señor, pero ¿cómo así? No, uno sabe muy bien porque lo hizo en ese momento en orgullo. A mí se queda uno callado y dice, bueno, sí, yo sé. En verdad, yo sé que así era, Señor. Expresa orgullo, tu actitud o arrogancia cuando tú te abstienes o haces o no haces. O tu libertad expresa orgullo. ¿Sí? Para ti todos los días son santos y comes carne, lo que tú quieras, lo que te pongan por delante, pero se los restriegas al otro que se abstiene como que tú te sientes más grande o que sabes más que el otro. Entonces lo estás haciendo con arrogancia. Tienes un espíritu de condenación hacia otros creyentes porque se abstienen de alimentos o guardan días de reposo o días especiales o no guardan días. Romanos 14, 10c, ¿qué nos dice allí la palabra de Dios? Dice así, leámoslo el versículo 10c, dice, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Debes recordar que todos los creyentes, tú y yo incluidos, estaremos ante el trono de Dios. Y Cristo nos juzgará según el uso de nuestra vida espiritual en la tierra. Prepárate. 1 Corintios 3, vamos allí por favor. 1 Corintios 3, yo pienso que es importante ver esto y no confundirlo con el trono blanco que es para los incrédulos. Esto es para los creyentes. 1 Corintios capítulo 3, por favor. Versículo 13 al 15. El contexto nos habla en 1 Corintios capítulo 1 y 2 que Pablo dice que eran carnales, no soy carnales como bebés en Cristo, ¿cierto? Hasta él a veces pensaba que en vano les había enseñado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque algunos decían que eran de Pablo, otros que eran de Apolos. Y dice, ¿pero qué son Pablo y Apolos y Pedro? ¿No son colaboradores de Dios? ¿Cierto? Y luego dice que fue el que plantó la iglesia, Apolo regó, pero es Dios quien da el crecimiento. Pero todavía seguían con esa mentalidad de que son los hombres, ¿verdad? Porque acostumbrados a la cultura griega donde habían salido, en donde tenían por alto los grandes filósofos, ¿verdad? Entonces, claramente él los llama atención al tribunal de Cristo, quien les va a juzgar la motivación de su carnalidad. ¿Por qué están siendo así, verdad? Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que dice 1 Corintios 3, del 13 al 15. ¿Cómo va a ser el tribunal de Cristo? Y vamos a leerlo desde el versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Por qué les dijo eso? Porque en realidad ellos estaban edificando sobre otro fundamento. Empezaron bien, creyeron en Cristo como fundamento, pero ahora están removiendo, estaban edificando sobre la sabiduría del hombre en lugar de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Quizás algunos llegó Pablo y dice, ay hermano, llegó Pablo, pero yo no le hago caso. Yo soy de Apolos. Y quizás hay otros que eran de Apolos, otros que odiaban a Apolos y llegó Pablo y dice, mira, Pablo escribió la carta. A Pablo sí le hago caso porque ese fue el fundador. No hay nada como el fundador, hermano. Apolos sí no. No, esto que hacía es cuando iglesias se va un pastor y llega otro y así es. No, yo prefiero el fundador, no había como y otros dicen, qué bueno el nuevo, este otro no me lo aguantaba. Carnalidad, ¿verdad? Carnalidad, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la hora de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la hora de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, ¿cómo va a ser? Usted sabe que hay unos materiales y trae la ilustración de cómo ciertos materiales son probados por el fuego para ilustrar cómo van a ser nuestras obras hechas, ¿cierto? Ya sea en Cristo o en nuestro propio orgullo o en la sabiduría de hombres y cómo Dios va a juzgar los motivos por los cuales se hicieron las cosas, por los cuales te absteniste, no te absteniste, o por los cuales hiciste o no hiciste, ¿verdad? Y cómo dice que es como el material que alguien edifica, ¿verdad?
Se utilizan materiales de oro, plata y piedras preciosas y también madero, ona y hojarasca. El oro, la plata y las piedras preciosas, ¿qué pasa cuando son sometidas al fuego? Se refinan y permanecen y se hacen más finas todavía. Entonces son obras que permanecen, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si tú edificas sobre madera, hena y hojarasca y las sometes al fuego? Desaparecen, hermano, ¿verdad? El fuego las consume. Bueno, así va a ser las obras del creyente. Las obras del creyente que realmente fueron hechas para la gloria de Cristo. Fueron hechas por la fe en Jesucristo. Considerándote muerto al pecado, pero vivo para con Dios en Cristo Jesús. Esas obras son como ¿qué? Son como las piedras preciosas que sometidas al fuego del juicio de Dios de aquellas obras para probar sus motivos, van a permanecer y van a aparecer en el cielo. Y vas a recibir ¿qué? Recompensa, ¿verdad? Pero aquellas que fueron hechas para la gloria del hombre, para el orgullo, la arrogancia, ¿cierto? Para levantar conflicto o para levantar tu propio nombre y no el nombre del Señor, para tu propia gloria, sufrirán pérdidas, se consumirán. Y cuando llegues allá, no hay nada sobre la mesa, ¿verdad? Sufrirá pérdida. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Si permanece la obra de alguno, versículo 14, que sobreedificó, recibirá recompensa. ¿Por qué? Porque sobreedificó sobre el ¿qué? Sobre el buen fundamento que es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento. O sea que la permanencia de la obra demuestra, la permanencia de obra en el cielo demuestra qué clase de fundamento estaba confiando la persona en su santificación. Ahora dice aquí, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así por el fuego. ¿Ya han visto cuando hay un incendio y las personas están durmiendo? Y sale el marido en calzoncillos, sale ella descalza allí con la sola batola de dormir, y la niña, la hija con la muñeca ahí nomás, ¿no? Y el resto todo se consumió, ¿cierto? Así van a llegar algunos creyentes, o así podemos llegar algunos nosotros, si hacemos las cosas en orgullo, ¿verdad? Vamos a sufrir pérdida, no va a haber nada sobre la mesa ya. Vamos a perder recompensas, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, así es que va a ocurrir. Pero el tal es salvo como por fuego. ¿Por qué es salvo por fuego, hermano? Porque la salvación viene por la fe únicamente en Jesucristo. ¿Sí? En Jesucristo. Muy bien. Segunda de Corintios 5, del 9 al 11, también, por favor, veamos, está hablando del mismo, pero desde otra perspectiva. En la segunda de Corintios, capítulo 5, vamos al versículo 9 al 11. Por tanto, procuremos también, o ausentes o presentes, serles agradables, ¿cierto? ¿Agradables a quién? Al Señor. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿sí? Y la palabra malo allí, si no estoy mal, está hablando digno o indigno, ¿no? Porque aquí no está refiriendo en cuanto al pecado, sino en cuanto a lo que uno hizo, ¿cierto? La obra de cada uno. Dice allí, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Ese día se van a revelar y se va a saber qué era lo aparente en nuestras cosas y qué era lo que realmente era para la gloria de Dios. Muy bien. Por eso el Señor exhorta a los de Corintios diciendo, mire cada quien cómo sobreedifica. Debemos sobreedificar sobre el fundamento que es Cristo, el Evangelio, hermanos, ¿sí? Romanos 14:11, vamos allí, claramente Romanos 14:11. Nos dice la palabra, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Sí? Compara con Isaías 45:23, el cual dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada.
que a mí se doblará toda rodilla y juzgará y jurará toda lengua. Filipenses 2, del 9 al 11, es una referencia a eso, que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y Dios lo ascendió hasta lo más alto. ¿Y para qué? Para que toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para la gloria de Dios Padre, aún el mundo inconverso, ¿verdad? En el día del juicio. Romanos 4:12. Por lo tanto, cada creyente, ya sea espiritualmente débil o fuerte, dará a Dios cuenta de su propia vida, de si él o ella vivió o no cada momento según la palabra de Dios. ¿Estás listo para presentarte ante tu Creador Jesucristo? Sí. Así es. Entonces, ¿por qué será que le pone el 11 allí? Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Pues hermano, ¿sabe por qué le coloca eso allí? Porque en realidad el Señor está haciendo un contraste, hermano. Que nosotros fuimos salvos por gracia, pero fuimos salvos por gracia para buenas obras, ¿cierto? Y pone el contraste con el incrédulo que va a confesar con su boca, pero en condenación, ¿verdad? Para que el cristiano aprecie la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que no se enorgullezca y se dé cuenta de que se ha salvado del juicio eterno de Dios por medio de la muerte de Jesucristo y su resurrección. Para que ahora no andemos de orgullo tratando de ser alguien que no somos, hermanos, ¿verdad? Tratando de ser más grandes que los demás, y el orgullo, la carnalidad, hermanos, ¿verdad? Todos fuimos salvos por la misma gracia de Dios, y de gracia recibimos, de gracia debemos de dar. No debemos dar orgullo. 14:12 dice: de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí ante su Creador. Romanos 14:13, que nos dice: así que ya no nos juzgamos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. En lugar de yo estar juzgando la abstinencia del hermano que lo está dando para la gloria de Dios, o aquellos quienes están, que algunos que hacen ayuno, ¿has visto? ¿Verdad? Ese hermano es que está haciendo ayuno, y todo el tiempo que el ayuno. No, si lo está haciendo para el Señor, déjelo que lo haga para el Señor. O el que está ayunando y mirando al otro que no ayunó y diciendo: ¿por qué no ayunas, carnal? También está mal, ¿verdad? Entonces, si tú estás haciendo tu ayuno, hazlo para Dios, como dijo el Señor Jesucristo. El que está ayunando, más bien, lávese la cara, y que el Señor le recompensará en secreto, ¿verdad? Pero no tiene por qué estar diciendo a todo el mundo que está ayunando y que tiene la cara de piadoso ahí, dándose de espiritual, ¿no? Porque ya pierde su recompensa. ¿En dónde? En el cielo, ¿verdad? Quizás recibirá recompensa en la tierra, y muchas personas se han engañado por la cara de piedad y todo eso, ¿no? Pero ahí entre el orgullo está creciendo, ¿no? Entonces debemos de dejarnos de esas cosas. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Sí. En resumen, en lugar de un espíritu condescendiente de aquellos que están espiritualmente fuertes, o un espíritu de condenación de aquellos que están espiritualmente más débiles, debemos dejar de juzgarnos unos a otros. Mire bien, hermanos, no confundamos. El Señor está hablando aquí de no juzgar aquellas cosas que nosotros no sabemos si la persona está haciendo para la gloria de Dios o no. Pero son de conciencia, no son de pecado. Ahora, el Señor sí manda a la iglesia que debemos de juzgar las actitudes de pecado entre creyentes, ¿verdad? Así es. Los de Corinto, ¿qué hacían? En vez de juzgar las cosas entre ellos mismos, seguían al juez pagano que les resolviera el asunto. Eso es carnalidad, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros somos espirituales y podemos resolver nuestros propios conflictos, ¿verdad? Y todo pecado tiene como propósito, la disciplina bíblica es para la restauración del creyente, no es para sacarlo, para expulsarlo. Eso es lo último que se espera la restauración de un alma, ¿verdad? ¿Cómo es que llama? El que hace volver a un hermano de su pecado cubrirá multitud de pecados, ¿verdad? De su error, lo hace volver de su error. Dejar de juzgarnos unos a otros. Aquí está hablando de cuestiones de conciencia, hermano. Determinar no poner ante un hermano creyente un obstáculo. Griego, proskoma. Un obstáculo que causaría a un hermano en la fe tropezar y caer. Ya colocamos algunos ejemplos, ¿no? No hagas nada que pueda detener el progreso espiritual de un hermano creyente.
Porque la gente confunde eso. No juzguéis unos a otros. ¿Sabe cómo lo pone en el contexto? No, pues yo, si el hermano está viviendo ahí en fornicación, ¿yo quién soy para meterme? ¿Yo para qué lo tengo que estar juzgando? Dios ama a todo el mundo. No. Eso sí es pecado. Eso no es cuestión de conciencia. Eso es de pecado. Tenemos que corregir al hermano y a la hermana y hablar con ellos. Bueno, hermano, mire, eso no está bien, ¿cierto? Y hay disciplina bíblica, 1 a 1, 2 o 3 testigos, si no a la congregación. Y si no, quiere vivir como un publicano, que lo haga afuera entonces. Pero el propósito es restauración. Y como última alternativa, ya si es el desobediente no quiere cambiar de pensamiento y hacer las cosas bien como el Señor manda por la fe en Cristo, pues entonces va a tener que irse. Quiere ser tratado como un publicano, le damos tratamiento de publicano, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces así es que deben ser las cosas. Pero no debemos de tropiezo, hermanos, para las cuestiones de conciencia. No poner deliberadamente una piedra de tropiezo, griego escandalón, el palo flojo que acciona una trampa. Eso es lo que significa la palabra escandalón, el palo flojo que acciona una trampa. Tenderle una trampa a un hermano, en el camino de un hermano en la fe. Nunca debemos poner una trampa que podría atrapar a un hermano creyente y dificultar su progreso espiritual. No seáis tropiezo a judíos, ni a griegos, a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, los hermanos, entre los hermanos. Ni con el mundo inconverso, ni con los hermanos. Romanos 14, del 14 al 23. Maneras que evitan lastimar a un creyente más débil. Romanos 14, 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Es cuestión de conciencia. No, para mí es inmundo comer carne, hermano. Bueno, está bien. Pero no me lo impongas a mí, que me gusta la carne. Está bien, está. Ya llegar al acuerdo, ¿verdad? Tener convicciones personales, creencias. Debes saber lo que crees. Asegúrate de que tus convicciones estén basadas completamente en la verdad de la palabra de Dios. ¿Sí? En la verdad de la ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces, por eso dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Romanos 14, 14a, Pablo, yo sé y estoy convencido en mi relación con el Señor Jesús que nada es inmundo o malo en sí mismo. Estamos parafraseando el versículo. Romanos 14, 14b, Pablo, pero igualmente sé y estoy seguro, convencido de que si alguien las estima o considera algo inmundo, entonces se convierte inmundo para él. Debo respetarle, bueno, es cuestión de su conciencia, está bien. En otras palabras, la conciencia espiritual de Pablo no le impidió disfrutar de cualquier alimento o bebida. También con la cuestión de que si se cubre el pelo la mujer o no con un velo, ¿cierto? Y Pablo digo, es cuestión de conciencia. Bueno, y si por la cultura, entonces sí, si la mujer por su cultura debe tener su velo y se lo remueve, pues realmente le está faltando a su marido, ¿verdad? Y al orden que Dios ha puesto. Pero si la persona viene de otra cultura diferente, en donde viene con su pelo natural la mujer, el pelo largo le sirve como ¿qué? Como velo. Ustedes no deben de estar discutiendo por esas cosas. En otras palabras, la conciencia espiritual de Pablo no le impidió disfrutar de cualquier alimento o bebida. Compara con Jesús en Mateo 15, 16 al 20. Vamos allí. ¿Se acuerda como decía Pablo? Yo me abstenía algunas cosas para los judíos, ¿cierto? Y para el judío se hacía judío y para el gentil se hacía como gentil. ¿Para qué? Para no perder a ninguno, para ganarlos para Cristo, ¿verdad? Eso es madurez espiritual, hermanos. ¿Sí? Se hacía débiles con los débiles. No quiere decir que compartía su pecado. Estamos hablando de cuestiones de conciencia, no de pecado, nuevamente, ¿verdad? Porque hay algunos que utilizan eso fuera de contexto y... No, pastor, yo me pegué una buena borrachera porque pues estaba compartiendo con los débiles. No. ¿Ok? En otras palabras, la conciencia. Y veamos el ejemplo de Jesús en Mateo 15. Para la gloria de Dios. Sí, así para la gloria de Dios, imagínense, ¿no? Ahí sí no. Mateo 15. Mateo 15, del 16 al 20, nos dice la palabra de Dios. Jesús dijo también, vosotros sois aún sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca, y nuevamente el versículo, ¿no? Va al vientre y es echado en la letrina,
Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. El Señor está más interesado es qué es lo que está saliendo de nuestra boca. Si sale el carácter de Cristo, las buenas palabras, ¿cierto? Sale sabiduría de Dios, entonces, ¿qué es lo que está abundando en comunión en ese hermano? La palabra de Dios, ¿verdad? Si alguno dice que anda en tinieblas, ¿ves? Si alguno dice que anda en la luz, lo dice con su boca, pero anda en tinieblas, de acuerdo al testimonio de los demás, miente y la verdad no está en él, ¿verdad? Entonces, el Señor está mostrando en realidad que lo que entra en la boca no contamina al hombre. Es cuestión de conciencia, hermano. Es lo que sale de nuestra boca, ¿cierto? Cuando sale arrogancia, está saliendo es pecado. Sí, está saliendo pecado. Y Dios no quiere eso en realidad. No quiere eso. Y obviamente se puede dar el caso opuesto, en donde tu vida, tú proclamas andar en la luz y en realidad estás practicando el pecado. Entonces, y los hermanos son testigos. Entonces estamos practicando lo que no es, ¿cierto? Estamos diciendo que sí, pero en realidad no estamos viviendo la comunión de Cristo. Pablo tenía la libertad y el entendimiento. ¿Cómo las usó Pablo? ¿Corrió él a pisotear los sentimientos de los espiritualmente débiles o se acordó de su comprensión menos madura de la palabra de Dios y los trató con gracia y el amor bíblico? Él los trató con amor y gracia bíblica, ¿verdad? ¿Cómo deberías usar tus libertades espirituales alrededor de aquellos que están espiritualmente más débiles? 1 Corintios 8, del 9 al 13. 1 Corintios 8, del 9 al 13 nos dice: pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, ¿la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. ¿Sí ve? Tremendo. De manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Cuando utilizamos nuestra libertad para ofender a los hermanos más débiles, ¿cierto? Estamos pecando, ¿cierto? Mire que no es tanto por lo que estamos haciendo, sino porque el que está viéndonos hacer lo que estamos haciendo, por su motivo de conciencia. Quizás si estábamos haciendo lo mismo sin el hermano débil estar ahí, está bien, no había ningún problema. Le estaba testificando quizás dentro de la casa de una persona que llena de ídolos, ¿verdad? Pero si el hermano más débil le sorprende ahí y le ve, ¿verdad? Y usted sabe que el hermano iba a venir, sin embargo, ¿qué me importa, hermano? Yo lo hago, ¿verdad? Entonces ahí puedes llegar a ser tropiezo, ¿no? ¿Cómo debería usar tu libertad espiritual alrededor de aquellos que están espiritualmente más débiles? Bueno, Pablo tenía tacto para eso, ¿verdad? A los judíos se hacía como judío y a los gentiles como gentiles, o sea, y al griego como si fuera griego. Él se colocaba dentro del contexto de ellos, de sus conciencias y los llevaba como era, ¿verdad? Él veía muy bien lo que tenía que hacer. Romanos 14, del 15 al 16. Está largo, pero ahí vamos, ¿no? 14, del 15 al 16 nos dice: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. ¿Por qué? No tuviste en cuenta la conciencia del hermano. Ese es el pecado. ¿Sí? No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y dice el 16: no sea pues vituperado vuestro bien. No destruya lo que Dios está haciendo. Primer mandato: no hieras a otro hermano creyente por tu libertad de comer o beber cualquier cosa que desees. Sé sensible a la conciencia de tu hermano más débil. Romanos 14, 15a. No hieras a otro creyente. Si angustias a un hermano en la fe a través de tus libertades alimenticias, entonces no estás caminando conforme al amor. Conforme al amor. No estás amando a tu hermano. Romanos 14, 15b. Y mire que si no estamos amando al hermano,
Obviamente, está demostrando que en ese momento no estamos dependiendo del amor de Dios. Romanos 14:15b nos dice, no destruyas la vida espiritual de otro creyente. Dios te manda a no destruir, griego apuyue, destruir por completo a un hermano en la fe con tus libertades alimenticias. Romanos 14:15c, y nos dice allí, pero si por causa de tu comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Por qué? Porque Cristo murió por ese otro hermano creyente. Debes amar a todos aquellos a quienes Cristo compró con su sangre. Tú también fuiste comprado. Te has olvidado, ¿verdad? Nunca debes hacer daño o destruir a aquellos quienes Cristo rescató al precio de su propia vida. Tanto ese hermano tanto por el pecado de ese hermano débil, tanto por mi pecado, Cristo derramó la misma cantidad de sangre. Requerían el mismo sacrificio para ser salvos. Segundo mandato, Romanos 14:16, que dice, no sea pues vituperado vuestro bien. No dejes que tu libertad para disfrutar de algo bueno, como ciertos alimentos, actividades, etc., sea hablado como algo malo. Griego, blasfeméis, sea difamado o blasfemado. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida, este es el versículo más importante, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Sí? Habla entonces de comunión en Cristo. La paz, la justicia y el gozo en el Espíritu Santo nos habla de la vida interna del creyente. A la luz del reino venidero de Dios, no hagas gran cosa acerca de algo que tan poca importancia como lo que alguien, incluyéndote a ti, come o bebe. Romanos 14:17a. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. El reino de Dios no será caracterizado por lo siguiente. Lucas 22, del 24 al 30. Lucas 22. Del 24 al 30. Del 24 al 30. Dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Sí? Y dice allí, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados, ¿qué? Bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como ¿qué? Como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Wow, el Señor entonces muestra muy claramente. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo ha asignado a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y os sentáis en tronos juzgando las 12 tribus de Israel. Comida. Aunque comeremos alimentos en el reino de Dios, la comida no será nuestro enfoque. Mateo 8:11, ¿qué nos dice? Mateo 8:11. Mateo 8:11 nos dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. No es bebida, hermanos. Aunque vamos a beber vino en el reino de Dios, la bebida no será nuestro enfoque. Tampoco. Mateo 26:29, ¿qué nos dice? Mateo 26:29. Nos dice así, ¿cuál será el enfoque? Y os digo que desde ahora no beberéis más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es acerca de comunión con el Padre en el reino celestial, ¿cierto? En el reino milenial. Apocalipsis 22:1 y 17. Vamos allí para ver cómo sería. Apocalipsis
22. En el nuevo cielo y la nueva tierra. 22, 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, y salía del trono de Dios y del Cordero. Ahí está, el foco es que el trono de Dios y el Cordero. Y Apocalipsis 22, 17 nos dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es más, usted mira la exhortación a las 7 iglesias del Apocalipsis, y él siempre se presenta con un atributo divino cuando exhorta a cada una de las iglesias, mostrando que el reino de Dios es que en nosotros es comunión con Él, comunión con Él. Y Él se presenta de diversas formas, como el omnipresente, el omnisciente y sucesivamente. Romanos 14, 17b. Vamos allí. Dice la palabra de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios será caracterizado por lo siguiente. Justicia, la integridad será un tema principal del reino de Cristo, no habrá injusticia. Y se lo puede ver usted en Mateo 13, 43. Mateo 13, 43. Mateo 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Paz. La paz verdadera y la seguridad perdurarán por siempre bajo el dominio de Cristo. Por ejemplo, Isaías 11, del 1 al 9, dice que un niño pastoreará a un león, ¿verdad? Las cosas serán restauradas en orden. Romanos 8 también nos habla acerca de eso, ¿verdad? Que la tierra gime esperando la redención ¿de qué? De los hijos de Dios, ¿sí? La tierra gime a una. Esta tierra va a ser restaurada de la maldición del pecado. Y mire que todos estos atributos lo vamos a vivir en el reino, pero lo podemos vivir si caminamos según el Espíritu ya. ¿Sí? El Espíritu de Cristo está con nosotros, el Espíritu Santo. Gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios será en un momento de gozo sin igual, debido a la influencia incesante y universal de Dios, el Espíritu Santo. Y leamos una referencia, Salmo 16. Salmo 16. Salmo 16, y vamos a leerlo allí en el versículo 9 al 11. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás a tu santo vea corrupción. Es una profecía mesiánica. Me mostrarás la senda de la vida, dice David, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias. Tu diestra, ¿para qué? Para siempre. Sí. Y luego dice, ese es el versículo, ese es Salmo 16, ¿no? Del 9 al 11. Muy bien. Apocalipsis 21, del 3 al 5 también nos habla de lo mismo y todas esas otras referencias. Romanos 14, del 18 al 21, vamos. Romanos 14, al 18 al 21. Si nosotros nos enfocamos en lo que el reino será en su venida, en el futuro, podemos vivir en el presente estas cosas, ¿verdad? Paz, gozo y justicia. En Romanos 14, del 18 al 21, tenemos que vivir hoy de una manera que refleje nuestra vida futura en el reino de Dios, ¿sí ve? Sí. Aquellos quienes ponen su mirada en lo porvenir son aquellos que disfrutan el presente. ¿Sí? Tu presente, tu actitud frente al presente refleja tu visualización del futuro por medio de la palabra de Dios. En otras palabras, nuestra actitud en el presente refleja en dónde estamos poniendo nosotros nuestros ojos. Si está en Cristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe, o si está en nosotros mismos. Un día tú servirás en el reino de Dios, donde la justicia, paz y gozo abundarán. Sirve de la misma manera hoy. Romanos 14, 18, dice la palabra de Dios, porque el que en esto sirve,
a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es probado por los ¿qué? Por los hombres. ¿Sí? Y un día vamos a servir en el reino de Dios donde la justicia y paz y gozo abundará. ¿Sirves tú de la misma manera hoy, hermano? ¿Puede decir la persona que tu reino no es de este mundo? Escúcheme bien. ¿Puede decir la gente de este mundo de que nuestro reino no es de este mundo? Deberían, ¿verdad? Porque deberíamos demostrar los atributos de Cristo, ¿cierto? Cuando permanecemos en Él como pámpanos. El mensaje de Pablo para ti y para mí es no hacer un problema de nuestros derechos en cuanto a ciertos alimentos, bebidas y cualquier otra cosa. O hoy en día, en cuanto a la música. Ay, yo no entiendo. Iglesias, que servicio tradicional y servicio contemporáneo. A la carta, ¿verdad? No es eso. Eso es carnalidad, ¿verdad? Es carnalidad, definitivamente. Yo no creo que en el cielo va a haber dos clases de servicio, hermano. En lugar de ello, debemos hacer que nuestra meta diaria sea servir a Cristo en la justicia, paz y gozo del Espíritu Santo. No es acerca de lo que me gusta lo que me gusta o no me gusta a mí. Es acerca de lo que es aceptable delante de Dios, hermanos. El servir a Cristo de esta manera nos hace aceptables. Griego, euarestos, totalmente agradable, gratificante a Dios. Se trata de agradar a Dios, hermanos. Cuando andamos según el Espíritu, no vamos a cumplir los deseos de la carne, vamos a cumplir los deseos de Cristo. Si mis palabras permanecen en vosotros, dice, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí? Si sirves a Cristo en la justicia, paz y gozo del Espíritu Santo, no solo vas a ser agradable a Dios, sino que siempre te encontrarás a ti mismo aprobado. Griego, dokimos, probado y aprobado como un producto, con un sello de aprobación por los hombres. ¿Sí? Pues bueno, debemos de presentar nosotros como obreros aprobados delante de Dios, que saben manejar bien la palabra de la verdad. Quiere decir dividirla bien y que la vivimos. Presentarnos. Romanos 14, el 19 al 21. Edifica, no destruyas. Sí. Uno se da cuenta muy bien quién está caminando según el Espíritu, porque esa persona es una persona que edifica. Sí. Porque acuérdese que los dones fueron dados para la edificación del cuerpo de Cristo, siempre y cuando están regulados por el amor y no por el orgullo. Interesante. Romanos 14, 19a. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Paz. Vamos, por lo tanto, a buscar activamente las cosas que promuevan la paz, no la guerra. Si mi libertad hace que tropezar a mi otro hermano, entonces me abstengo de aquella cosa que a él no le gusta, porque quiero que la paz reine en la comunión con mi hermano. Romanos 14, 19b. 14, 19b. Y la mutua edificación. Esto nos habla del estímulo. Vamos a buscar lo constructivo, lo que anime mutuamente los unos a los otros. Romanos 14, del 20 al 21, ¿cierto? Edificación, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Está clarito ese. Deja de derribar la obra de Dios a causa de algún alimento que tú solo tienes que tener y no puedes vivir sin él. Romanos 14, 20a y 14a. Sin duda, todas las cosas, comida en contexto, son realmente limpias. Romanos 14, 20b. Pero todas las cosas se vuelven malas cuando insistes
en comerlas o en hacer alguna actividad que cause a un hermano creyente caer. ¿Sí? No podemos ni insistir ni obligar, ¿cierto? O hacer que una actividad cause a un hermano débil en la fe caer. Filipenses 2 del 3 al 4. Filipenses 2 del 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Consideramos los otros cuando tenemos opiniones acerca de qué me gusta y no me gusta? ¿Verdad? Muchas veces no. Romanos 14, 21. Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. De hecho, el comer carne, beber vino o hacer cualquier cosa que haga tropezar, griego proscropto, que sea hecho para tropezar, para ser inducido al pecado, a un hermano o hermana en Cristo no es bueno, no es bueno. Romanos 14, del 22 al 23, nos dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Pecado. Cada creyente, débil o fuerte, debe mediante el estudio de la Biblia desarrollar sus convicciones personales delante de Dios en todos los asuntos, cuestiones de conciencia. ¿Sí? Nuevamente, es nuestras convicciones lo que desarrollarán creencias y nuestras creencias lo que va a producir comportamiento. Romanos 14, 22. Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. La persona que no se condena a sí mismo por lo que se permite es verdaderamente feliz. Griego Makarios, ¿cierto? Significa feliz, bendecido. Si la persona se siente bendecida absteniéndose, lo está haciendo para Dios. Y siente paz y todo eso, está haciendo para Dios. Pero si tú comes de todo y te sientes bendecido, lo estás haciendo para Dios, amén. Romanos 14, 23, nuevamente, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Pero la persona que tiene dudas sobre lo que se permite hacer, no va a ser feliz. Se condenará a sí mismo cuando come, bebe o hace lo que él cree que no es bueno. ¿Por qué? Debido a que su corazón, él cree que lo que está haciendo es incorrecto, por lo tanto, no está caminando por fe. ¿Sí? Si él cree que lo que está haciendo en cualquier área es incorrecto, entonces él está pecando si lo hace de todos modos, porque por lo tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. ¿Sí? ¿Es pecado de qué? De omisión.